Imagina vivir en una sociedad en donde las mujeres tenían muchas limitaciones, no podían tener voz ni voto, y en una época en donde si llegaban a sobresalir, ser eruditas o especializarse en alguna rama de la ciencia, las culpaban de realizar brujería o herejía, y como castigo las quemaban vivas. Hubo una mujer en particular que demostró tal complejidad y trascendencia, representando y luchando por su país como una heroína. ¿De quién estamos hablando? De Juana de Arco, más conocida como la doncella de Orleans. Contexto. El contexto histórico y político en el que se encontraba Juana sucedió en la Guerra de los 100 Años, un conflicto armado por los reinos de Francia e Inglaterra, originado por dos factores, la posesión de Guyena y las ambiciones dinásticas. Ante la grave situación demográfica y económica por las que Francia e Inglaterra pasaron, en varias ocasiones se intentó la paz. Sin embargo, estos pactos no fructificaron. En ese momento la ciudad de Orleans, ubicada al norte de Francia actualmente, y además lugar de nacimiento de Juana de Arco, se convierte en el objetivo central de la política militar de los ingleses, convirtiéndose así en un lugar estratégico, económico y político de vital importancia para el devenir de la guerra. En conclusión, la Guerra de 100 Años, la cual duró 116 años, modificó socialmente de forma relevante, como en las estructuras sociales. Otro aspecto importante fue el factor demográfico, es decir, la gran reducción demográfica de Europa, afectando incluso a la producción económica. Primeros años. Juana de Arco nace el 6 de enero de 1442 en Domremy, una pequeña aldea rural de la Lorena. Sus padres fueron Jacques Dare e Isabel Romé, unos campesinos que se dedicaban a la cría de vacas y ovejas. Tuvo tres hermanos, Jacques, Pierre y Jean. Cuando era pequeña, sus vecinos la describían como una niña simpática y de buen corazón, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar. Además, Juana solía jugar con los niños de su edad, yendo a los bosques de Domremy, unos bosques profundos que, según las tradiciones populares del pueblo, albergaban hadas, árboles mágicos, etc. Contacto divino. A la edad de 13 años, Juana tuvo su primera aparición. Comenta, estaba en mi 13º año cuando Dios me envió una voz para guiarme. La voz vino hacia la hora del mediodía, en verano, en el huerto de mi padre. Yo había ayunado el día anterior. Oí la voz a mi derecha, en dirección a la iglesia. Rara vez la oigo sin ver una luz. Esa luz siempre aparece en el lado del que viene la voz. Estas voces las oía cada vez más con claridad y frecuencia. Al principio se sentía asustada y con muchas dudas. Tenía contacto con santos como Santa Catalina y Santa Margarita, San Miguel. El misterio y que aún persiste es acerca de la veracidad de estas apariciones celestiales. ¿Hasta qué punto eran reales o simples ilusiones? Es obvio que ella creyó fielmente en estas hasta su muerte. De hecho, si se hubiera retractado, habría podido salvarse de morir. En 1428, cuando Juana tenía tan solo 16 años, fue Dios quien le ordenó ayudar a Francia a recuperar el trono. Para ello debía entrevistarse con Carlos VII, que aún no se había coronado porque la tradición exigía que la ceremonia fuera en la ciudad de Reims. Ver al rey no era fácil porque era una niña y nadie le creía, pero ella demostraba tanta convicción que dos nobles allegados a Carlos VII deciden apoyarla. Asombrado, Carlos VII solicita la opinión de un consejo de sabios y doctores de la Universidad de Poitiers, quienes después de interrogarla acreditan su honestidad, sana moral y buenas costumbres, y aprueban la orden del rey en dirigir el ejército francés. Sugieren también que utilice un traje militar. La gran misión era levantar el bloqueo de Orleans. Sorprendentemente altos jefes militares como Lagiret, de Boussac, Jean de Metz, etc., apoyan incondicionalmente a una muchacha de 17 años. Entrada a la batalla. Juana logra ingresar con sus tropas a Orleans y le envía una carta al Lord Talbot, comandante inglés, ordenándole que abandone la ciudad en nombre de Dios y de Francia. La respuesta es la amenaza de quemarla en la hoguera si no se retira de inmediato. Juana no se amilana, se coloca la armadura y con su entardate, que lleva bordados los nombres de Jesús y María, ataca a las tropas inglesas y luego de 3 horas de lucha logra la rendición. Al día siguiente, apoyada por Lagiret y Alencon, recupera la isla de Saint-Agnan y el fuerte de los agustinos. Los franceses la aclaman y los ingleses huyen al verla. Se dice que lleva una espada que nunca llega a usar. En Tourelles, Juana es herida por una flecha, pero sigue luchando hasta lograr la victoria. Investidura. Se entrevista con el rey en Tours, quien la nombra caballero.
A Juana no le interesan las ceremonias e insiste en que es el momento de atacar y tomar Reims. Carlos empieza a dudar, pero Juana le asegura el triunfo. El ataque es rápido y efectivo y con el camino libre ingresa a la ciudad. Allí es coronado como Carlos VII el 17 de julio de 1429. Fin de la batalla. Juana y sus generales pretenden llegar a París, pero el rey no quiere arriesgar. Es así como, impulsada por su fervor y el apoyo popular, avanza hacia el norte. Antes de ingresar a París espera la llegada del rey, pero este demora mucho y eso permite que los ingleses reorganicen sus fuerzas. Juana es seriamente herida y cuando el conde Alencon quiere atacar, Carlos VII se lo impide porque ha llegado a un acuerdo con los ingleses. Una vez recuperada, Juana desconoce este acuerdo y empieza una campaña personal. Lamentablemente, el 24 de mayo de 1430 fue por el duque de Borgoña, quien le entrega a los ingleses a cambio de 10.000 libras de oro. Un tribunal eclesiástico se encarga de juzgarla para demostrar herejía y brujería. Por ser mujer debería haber sido llevada con las monjas del arzobispado y sin embargo fue recluida en una fortaleza vigilada por soldados ingleses. El 20 de febrero de 1430 se inició el juicio presidido por el obispo Cauchon. No se le permitió ningún tipo de defensa, pero sus respuestas iban convenciendo a los jueces. Sin embargo, soportó 14 meses de interrogatorios para terminar siendo acusada de maldad por vestir como hombre y de herejía por afirmar que hablaba directamente con Dios sin respetar a la iglesia. El 24 de mayo de 1431 le fue leída a Juana la sentencia y se le recomendó abjurar y someterse a los principios de la iglesia. Y Juana acabó abjurando. Yo, Juana, llamada la doncella, miserable pecadora, tras haber conocido la gran cantidad de errores por mis cometidos, confieso que he pecado gravemente, fingiendo y mintiendo al decir haber tenido revelaciones provenientes de Dios y de sus ángeles, Santa Catalina y Margarita. Tras la abjuración, Juana fue condenada a cadena perpetua y le instaron a retomar los hábitos de mujer, a lo que Juana accedió sin reproche alguno. El lunes siguiente, 28 de mayo, los jueces regresaron a la celda de Juana. La encontraron vestida de nuevo con hábitos de hombre. Le preguntaron por qué había retomado estos hábitos, a lo que respondió por voluntad propia. Le reprocharon que había prometido no volver a vestirlos, a lo que respondió que ella jamás había hecho tal juramento. Finalmente le dijeron que cometía una gran injuria contra Dios. El 29 de mayo, Cauchon se reunió con sus asesores y deliberaron sobre el comportamiento de Juana, concluyendo que se le acusaría de hereje y reincidente, y que sería condenado, esta vez a muerte en la hoguera. Así murió Juana, sola y traicionada. Pero su muerte, aunque trágica, no supuso el final de nada. Su espíritu guerrero pervivió, más si cabe, tras el proceso de rehabilitación con el que se ensalzó su figura hasta ser la santa y mártir de Francia, inspirando su historia a miles de personas posteriores que verían en Juana un ejemplo como mujer guerrera y cristiana. Legado. Juana de Arco corrió una vida paralela a la leyenda, y como tal dejó un importante legado. Su nombre y sus hazañas en la guerra quedaron grabadas a fuego en la historia de Francia, y su leyenda fue agrandándose con el paso del tiempo, siendo fuente de inspiración, una figura simbólica que acabaría siendo orgullo nacional y un ejemplo para la cristiandad.